Bueno, agradecidos con el Señor, seguimos adelante con lo que es la teología bíblica, el curso de nosotros de los miércoles. Seguimos avanzando en lo que el Señor nos ha puesto por delante. Es una disciplina, la teología bíblica es una disciplina que nos permite leer, estudiar y conocer más a nuestro Redentor, a Cristo. Si nosotros hemos visto desde Génesis hasta Segundo de Reyes, ya debemos saber en los libros de la Biblia por qué la historia, por qué esa única historia del plan de salvación que nos enseña a nosotros, como lo estamos viendo en Reyes, a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la clase pasada teníamos la introducción del libro de Reyes, vimos a Ocosías, vimos su muerte, y habíamos quedado en el capítulo 2. Acompáñame por un momento, por favor, a Segundo Libro de Reyes, capítulo 2. Segundo de Reyes 2, versículo 1. Y si tú te das cuenta, en tu Biblia hay un letrero bastante grande que dice: Eliseo sucede a Elías. En otras dice Elías llevado al cielo. Pero en la Reina Valera 1960 dice: Eliseo sucede a Elías. Vimos el perfil de Elías. Algo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que Dios usa todo tipo de personas. Vimos quién era Elías. Mi Dios es el Señor, significa Elías. Era de Galaad, una pequeña aldea, y sus fuertes maneras, sus rudas maneras, sus únicas maneras y su mensaje directo a veces le hacían parecer una poca cosa, una persona insignificante para muchos. Este hombre prefería trabajar solo. Podría ser algo así como un hombre depresivo, lo vimos allí en Primero de Reyes 19. Y hoy vamos a ver el perfil de Eliseo. Eliseo significa mi Dios salva. Un carácter más tranquilo. Provenía tal vez de una familia adinerada. Lo dejó todo para responder al llamado de Dios. Eliseo, un hombre que le preocupaba más la persona, queriendo que cada uno conociera que Dios y no Baal era su protector, su ayudador, su guardador, su sustentador. Hoy, mi querido hermano, quiero decirte, mi querida hermana, quiero decirte que Dios usa todas las personas, diferentes personas, solamente como Él quiere. No tenemos que imitar a otros para que Dios nos use. Nuestro ejemplo y modelo de vida siempre es y será Jesucristo. Siempre. Y tú, que sabes perfectamente que allí en la intimidad de tu casa, como dice Mateo, y cerrada la puerta, y vuestro Padre que está en lo secreto, te recompensará en lo público. ¿Estás dispuesto a dejarte utilizar con lo que tienes? Pero es que lo que yo tengo es pobreza. Dios quiere utilizar esa pobreza. Pregúntale a la mujer que echó todo lo que tenía allí en el templo. Pero es que hay una crisis financiera que tengo. Dios quiere utilizar eso para su gloria. ¿Quién pecó? Le preguntó. ¿Este cuando estaba hablando del enfermo? ¿Este o sus padres? Y el Señor le dijo, no, 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 no. Es para que Dios sea glorificado. Tú, en el lugar donde estés, donde Dios te puso, con lo que tienes, debes servirle a Cristo. Eliseo, Dios es salvación. Hoy veremos el perfil de Eliseo. Segundo libro de Reyes, capítulo 2. En adelante, si el Señor lo permite, vamos hasta donde vayamos. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, tu bondad, tu gracia común, tu soberanía, Señor. Gracias, Señor, porque permites que el sol salga sobre justos e injustos. Gracias, Señor, porque le das el alimento y tu lluvia moja a justos e injustos.
Señor, sabemos perfectamente que tú nos llamaste con un propósito. Hemos sido llamados para adorarte, para alabarte. Que con nuestras dudas, que con nuestros miedos, que con nuestros temores, te sirvamos, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Y a ti es y será la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Eliseo. Dios es salvación, un profeta de Israel. Aquel profeta que continuó, que sucedió, de suceder, de después a Elías, y ocupó el lugar y las funciones de Elías como un enviado especial de parte de Dios al reino del norte de Israel. La Biblia nos dice que era hijo de Safat de Abel Mehola. La historia de este profeta, que fue el sucesor de Elías, comienza en Primero de Reyes capítulo 19. Si vamos allí a Primero de Reyes capítulo 19 versículo 16, dice así la palabra de Dios. Estoy en Primero de Reyes 19, 16. Dice, le está hablando Dios a Eliseo y le dice, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. De ahí empieza el llamado de Eliseo. Y va hasta su muerte. Va hasta su muerte. Allí en segundo libro de Reyes, capítulo 13, versículo 20. Su ministerio es de pastor. Sí, un hombre que guarda, guía y apacienta el ganado. Pero también un profeta. Aquel a quien Dios reviste de su autoridad para que comunique su única voluntad a los hombres y los instruya. Pero lo que más le gustaba a Eliseo, por lo que vemos a través de la palabra de Dios, era el pastorado, porque él se comprometió con la persona, Siempre le gustaba estar con la persona y lo vamos a ver bien marcado, sobre todo en las circunstancias que Dios le permitió hacer ciertos milagros. El ministerio de Eliseo comprende los reinados de Joram, Jehú, Joacás y Joás en el reino del norte. En Primero de Reyes 19, 15, 16 vemos cómo Dios le dice que había escogido a Eliseo para que cumpliera este propósito. Elías se propuso darle a conocer la voluntad de Dios. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo para que se diera cuenta? Lo hizo depositando su manto sobre los hombros de Eliseo. Mira lo que dice 19:19. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Eso fue lo que hizo. Así le dio a conocer la voluntad divina. Le dijo, mira, de ahora en adelante tú vas a estar conmigo. Eliseo solo se tomó el tiempo suficiente para matar la yunta de bueyes y comer la carne. Mira versículo 20. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre, besar a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Después que hubo compartido esta comida de Dios con su papito y su mamita, con sus amiguitos, este hombre de Dios, Eliseo, siguió a Elías y lo atendió. Pregunta para esta noche. ¿Realmente estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer? Porque aquí vemos un hombre que apenas fue llamado, respondió a ese llamado. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Cuando le dice, ve, vuelve, Elías deja que Eliseo vaya, pero que tenga en cuenta, que tenga muy en cuenta lo importante del llamado que le había hecho Dios. Y que por favor, mira, entiende, mi querido Eliseo, ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es digno de estar dentro del reino. Nada debía estorbar su obediencia. Por eso Eliseo hizo lo que hizo.
Eliseo quería hacer eso. Eliseo estaba completamente seguro que tenía que obedecer. ¿Saben? La historia de Elías y Eliseo, muchos lo asimilamos con la historia de Moisés y de Josué. El mismo término de aquí se utiliza también con Moisés y con Josué, sobre todo el término que le ayuda. Esa parte donde dice fue y le servía. Esa es la misma parte que se utiliza allí en Éxodo 24:13 cuando habla de que Josué servía a Moisés. O sea, Elías se asemeja a Moisés y Eliseo se asemeja a Josué. En lo que relaciona, en lo que nos compete a nosotros en el plan de la redención, Eliseo quiere que cada persona en el reino de Israel busque a Dios. Busque a Dios. En lo que respecta a la nación, continuó la destrucción del culto a Baal que Elías había comenzado y aconsejó siempre al rey de Israel acerca de la política nacional. También vigiló las escuelas de los profetas fundadas 2 siglos antes por Samuel y de ese modo hizo quizás su mayor contribución a la vida espiritual de la nación. Es muy importante, pero muy importante que estudiemos la palabra de Dios. Pero recuerden que siempre he dicho que es mejor no estudiar la palabra de Dios o estudiarla mal. Porque ahí hay algo muy importante. Eliseo sabía perfectamente que hay un poder, un sin igual poder, en estudiar la palabra de Dios. Fue con su maestro, con Eliseo, con Elías, desde Gilgal a Betel, luego pasaron a Jericó y de allí a la ribera del Jordán, cuyas aguas tocadas por el manto se dividieron para permitirles a los dos pasar sobre lo seco. Qué hermosa historia tenemos allí en Segundo Libro de Reyes, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Acompáñame a Segundo de Reyes 2, 1 en adelante. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Esas son las palabras más significativas. Entonces, los hijos de los profetas que estaban en Betel salieron al encuentro de Eliseo y le dijeron, ¿sabes que hoy el Señor te quitará a tu Señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, pero mire, cállense, no digan nada por el momento. Elías entonces le dijo a Eliseo, te ruego que te quedes aquí, porque el Señor me ha enviado a Jericó. Pero él dijo, vive el Señor, y vive tu alma, que no me apartaré de ti. Y fueron a Jericó. Y los hijos de los profetas que estaban en Jericó se acercaron a Eliseo y dijeron, ¿sabes que hoy el Señor te quitará a tu Señor de sobre ti? Y él respondió, sí, que yo lo sé, pero mire, no digan nada. Versículo 6. Entonces Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque el Señor me ha enviado al Jordán. Pero Eliseo dijo, vive el Señor y vive tu alma, que no me apartaré de ti. Siguieron pues los dos, y 50 hombres de los hijos de los profetas fueron y se pararon frente a ellos, a lo lejos, mientras ellos dos se paraban junto al Jordán. Entonces Elías tomó su manto, lo dobló, golpeó las aguas, y éstas se dividieron a uno y otro lado, y los dos pasaron por tierra seca. Y cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que yo te haga, pide lo que quieras que yo haga por ti, antes de que yo sea separado de ti. Y Eliseo dijo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él le dijo, has pedido una cosa difícil. Sin embargo, si me ves cuando sea llevado delante de ti, así te sucederá. Pero si no, no será así. Versículo 12. Lo vio Eliseo y clamó, Padre mío, los carros de Israel y su gente de a caballo. Y no lo vio más. Entonces tomó sus vestidos y los rasgó en 2 pedazos. Es una historia bastante impresionante. Eliseo observó cómo Elías era subido al cielo por un torbellino, sobre un carro encendido, por medio del manto dejado caer por Elías. Eliseo milagrosamente volvió a cruzar el Jordán y así ganó
de los profetas de Jericó el reconocimiento de que el espíritu de Elías descansaba sobre Eliseo. La partida de Elías, lo que realmente nos muestra el narrador en esta sección, abarca, ojo con esto, sitios, lugares específicos relacionados o asociados con el pasado de Israel. Empieza este viaje desde Gilgal. Fue el primer lugar donde los israelitas pararon después de cruzar el Jordán. Los israelitas varones que habían nacido durante los años en el desierto, allí fueron circuncidados, nos dice Josué capítulo 5, que también celebraron la Pascua. Dios empleó el nombre Gilgal en el sentido en que su pueblo escogido recordara la liberación de Egipto. ¿Hace cuánto no vas a Gilgal? ¿Hace cuánto no recuerdas de dónde te sacó el Señor? ¿Realmente has recordado de dónde te sacó el Señor? Porque de allí pasan a Betel, casa de Dios. Abraham se detuvo cerca de este lugar en su camino al Negev y ofreció un sacrificio. Jacob llamó a Luz Betel, porque Dios lo encontró allí y le confirmó el pacto abrahámico. Más tarde regresó Jacob y construyó un altar y adoró. Y llamó a aquel lugar a El Betel. Aquí también Jacob enterró a Débora, la nodriza de Rebeca que había muerto. Aquí se guardó el arca durante el periodo de los jueces. Allí Samuel juzgaba y adoraba. Adoraba. Betel, casa de Dios. ¿Hace cuánto que no adoras a Dios en reconocimiento de su grandeza? De su perfección, de su dominio, de lo que te ha dado, de lo que te ha puesto. Pero es que lo que tengo es una debilidad, pero cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. ¿Hace cuánto que no le damos gracias por la dependencia que tenemos en Dios? De ahí pasan a Jericó, un sitio en el valle del Jordán, no muy lejos de Gilgal. Pero esta ciudad fue la primera que tomó Josué. La ciudad de las palmeras de Jueces 3. Esto significa que Josué fue aprobado, fue afirmado por el Señor en Jericó para pasar luego ese Jordán. El Jordán que había dejado de correr milagrosamente para permitir que Israel entrara en la tierra prometida. El río del juicio. En Cristo, nuestros pecados pasados, presentes y futuros, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra glorificación están aseguradas en aquel que murió en la cruz del Calvario. ¿Entiendes por qué o entendemos por qué tenía que hacer ese recorrido Elías y Eliseo? Estos sitios nos enseñan los sitios asociados con la entrada de Israel a la tierra prometida. El propósito o al menos la intención que vemos del autor para relatárnoslo es que llama la atención el rol de Elías y Eliseo que jugaron en la historia de Israel. Todo el mundo recuerda a Elías y a Eliseo. Dice versículo 18 de segundo libro de Reyes: y volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, y él le dijo: ¿no os dije? No vayáis. Porque unos hombres le habían dicho: ¿podemos ir a buscar a Elías? Y él les dijo: no vayáis. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí, ahora el emplazamiento de esta ciudad es bueno como mi señor ve, pero el agua es mala y la tierra es estéril. Y él dijo: traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. Y él salió al manantial de las aguas, echó sal en él y dijo: así dice el Señor, he purificado estas aguas, de allí no saldrá más muerte y esterilidad. Y las aguas han quedado purificadas hasta hoy conforme a la palabra que habló Eliseo. Empieza su ministerio público, pero su ministerio personal con las personas. Porque se ganó la gratitud de la gente de Jericó, curando las aguas con sal, curando esos terrenos inútiles, curando o sanando esas aguas amargas, Mara.
Lo que Eliseo hizo con la sal fue solamente un acto simbólico. Es algo que no tiene valor por lo que significa en sí mismo, porque tirar la sal sobre las aguas pues no podía mejorar las condiciones del agua, ni podía darle a la tierra su fruto. Lo que realmente limpió las aguas fue la palabra de Jehová que habló Eliseo. Por eso es muy importante que entendamos de que tenemos la enorme responsabilidad de aprender la palabra de Dios como de enseñarla. Pero si tú en este momento estás siendo enseñado, abre la Biblia en segundo libro de Reyes y verifica si lo que se está enseñando aquí es verdad. Porque lo que realmente limpió las aguas fue la palabra de Jehová, que limpia tu corazón, que limpia tu mente, que limpia tu espíritu, que limpia tus ojos, que limpia tu duda, que limpia tu duda, que limpia tu incredulidad. Y él salió, dice el versículo 21 del segundo libro de Reyes, al manantial de las aguas, echó sal en él y dijo, así dice el Señor, he purificado estas aguas, de allí no saldrá más muerte ni esterilidad. Jehová de los ejércitos ha purificado tu corazón, de allí no saldrá más muerte ni esterilidad. En este acontecimiento también podemos ver el juramento que Josué había pronunciado sobre Jericó, allí en Josué 6:26. El nuevo Josué, o sea, Eliseo, ahora deja sin efecto, sin poder ni autoridad, porque él es el nuevo Josué. Recordemos algo, nosotros tenemos la palabra profética más segura, porque tenemos la revelación completa. Cada vez que no entendamos un versículo, filtrémoslo por la cruz del Calvario. ¿Qué nos quiere enseñar? Que realmente Dios está extendiendo su palabra. De manera importante, el nuevo Josué estaba tomando la misma ruta que el primer Josué había tomado cuando hizo entrar en Israel en la tierra de Canaán. Betel quedaba cerca de Ai, donde Josué se mudó después de tomar Jericó. Versículo 22 de Segundo de Reyes, las aguas han quedado purificadas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Al pasar por Betel, Eliseo volvió por el mismo camino que había venido con Elías. Desde el versículo 2 al 8 vimos que cogieron Betel, Jericó, Jordán. Del 13 al 23 de Segundo de Reyes, capítulo 2, vemos que hizo Jordán, Jericó y Betel. Mira lo que dice 13. Alzó pues el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron de a uno y de otro lado y pasó Eliseo. Y empezó su ruta, la misma. Y aquí vemos cómo Eliseo también supo infundir un temor reverente a los adoradores del becerro en Betel, cuando unos muchachos se burlaron del profeta. Versículo 22. Dice la palabra de Dios que fueron sanas las aguas hasta hoy conforme a la palabra. Versículo 23. Después subió de allí a Betel. Y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él diciendo, calvo, sube. Y mirando él atrás los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Imprecación. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Unos muchachos se burlaron del profeta. La muerte de los jóvenes que se burlaron porque ridiculizaban a las personas es tan repentina y escandalosa como la muerte por fuego de los capitanes de Eliseo. ¿Te acuerdas? Que, listo, si yo soy el hombre de Jehová, que descienda fuego. Este hombre los maldijo. Y salieron 2 osos y mire, chao. ¿Pero por qué? Porque un juicio tan fuerte solamente se puede explicar de una falta tan fuerte.
Ellos estaban burlando de Eliseo. Él era cabeza. Él era un profeta de Dios. Él era un hombre escogido por Dios. Realmente nosotros a veces pensamos que nos estamos burlando de una persona, o a veces pensamos que estamos hablando mal de una persona, o a veces creemos que le estamos haciendo el mal a una persona, pero realmente esto era contra el Señor mismo. Por eso la gravedad del castigo nos enseña la gravedad del crimen. Aquel castigo fue una advertencia de Dios a todos y a cualquiera que intentara entorpecer el ministerio de aquel profeta ungido. ¿Usted se imagina tener de escolta a 2 osos? Impresionante. Yo he visto tipos gigantes, mancancanes. Yo he visto tipos peligrosos, armados hasta los dientes. Pero una pinta con 2 escoltas osos. Antes que se estableciera en Samaria, versículo 25, dice la Biblia, de allí fue al monte Carmelo y de allí volvió a Samaria. El profeta pasó un tiempo en el monte Carmelo. Eliseo asoció su ministerio profético con la posición de Elías, de su maestro, de su mentor, contra la religión falsa. Siempre lo he dicho y siempre lo diré. Hay 2 religiones en el mundo y hay muchas sectas. Está la religión verdadera, la sin mácula, como nos enseña la Biblia, y está la religión falsa, la religión apóstata, la religión que niega al único Dios verdadero. Y Eliseo tenía que trabajar contra eso. Este era un sitio que Elías solía frecuentar y donde también podría haber una escuela de profetas. Capítulo 3. Capítulo 3 nos habla del reinado de Joram. Pero en el versículo 4 dice, entonces Mesa, rey de Moab, era propietario de ganados y pagaba al rey de Israel 100,000 corderos y 100,000 carneros. Vimos esta historia a través de Joram, rey de Israel. Cuando los ejércitos de Judá, Israel y Edom se aliaron contra Mesa, el rey moabita, estaban siendo torturados por la sequía en el desierto. Eliseo aceptó de intervenir. Su doble predicción relacionada con el alivio de la sequía, porque eso fue lo que sucedió, y la victoria sobre los moabitas se cumplió aquí en Segundo de Reyes, capítulo 3, del 4 en adelante, cuando Josafat dijo que si no había profeta del Señor, cuando Josafat le preguntó al rey de Israel si no era mejor que preguntaran. Durante todo el curso de la vida de Eliseo queda demostrado que este varón heredó de Elías sus facultades, la fuerza, el vigor, la potestad, con un firme propósito, que es Dios y no Baal, el rey de reyes y señor de señores. Pase lo que pase, mi querido Elías, no importa lo que esté pasando en tu vida, el propósito está claro. Cristo establece su reino y te ha escogido a ti y a mí para que lo agrandemos. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Es triste ver cómo estos 3 reyes se unieron y se les acabó el agua. Fracasaron. Josafat acude a Eliseo y al Señor, y el profeta reconoció al descendiente de David, pero rehusó conocer al impío heredero de Acab. Eliseo siempre fue un pastor y ayudó a la gente. Y vamos a ver varios milagros que realizó para ayudar a los necesitados. Capítulo 4, del 1 al 7, nos enseña a nosotros, capítulo 4, segundo libro de Reyes, capítulo 4. Vamos a segundo libro de Reyes, capítulo 4, y allí vamos a ver cómo este hombre, realmente un hombre de Dios, nos muestra que sí recibió la doble porción, sí la recibió. Porque si Elías hizo, y si tú los cuentas bien, hizo 7, Eliseo hizo 14. Aún en su muerte hizo milagros el hombre. 4 del 1 al 7. Y una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo temía al Señor, y ha venido el acreedor, ha tomado a mis 2 hijos para esclavos suyos. Y Eliseo le dijo, ¿qué puedo hacer por ti? Dime qué tienes en casa. Y ojo a esta respuesta, tu sierva no tiene en casa
más que una vasija de aceite. Entonces él le dijo, ve, pide vasijas prestadas por todas partes de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pidas pocas. Luego entra y cierra la puerta detrás de ti y de tus hijos y echa el aceite en todas estas vasijas, poniendo aparte las que estén llenas. Y ella se fue de su lado y cerró la puerta tras sí y de sus hijos, y ellos traían las vasijas y ella echaba el aceite. Y sucedió que cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo ella a un hijo suyo, tráeme otra vasija. Y él le dijo, no hay más vasijas. Y cesó el aceite. Entonces ella se fue y se lo contó al hombre de Dios. Y él le dijo, ve, vende el aceite y paga tu deuda, y tú y tus hijos podéis vivir de lo que quede. ¿Cuál es la marca más conocida de aceites en el mundo? Esa la tiene esta viuda. Para ayudar a una viuda perseguida por un acreedor, Dios, por medio de Eliseo, multiplicó de tal manera un poquito de aceite como para permitirle no solamente pagar su deuda, sino para proveer las necesidades de su familia. La cantidad de bendición recibida por ella era conforme a su fe en creer lo que Eliseo decía, su prontitud en actuar al conseguir todas las vasijas, porque la Biblia me muestra, me enseña, me dice, y ella se fue de su lado y cerró la puerta tras sí, obedeció. La orden de llenar las vasijas después de cerrar la puerta hace claro el milagro, que no fue una exhibición, ya que Eliseo no estaba presente. No fue un truco, un acto singular que causa admiración del único Rey de Reyes y Señor de Señores, que te ama y que sabe que tú tienes esas necesidades personales, pero que te dice, mi querido amigo, mi querida amiga, ¿por qué no lo hacemos los dos en privado? Mateo capítulo 6, versículo 6, pero tú cuando ores entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Así su participación personal y la ausencia de Eliseo servían para que ella se diera cuenta de que el poder para resolver su problema procedía o procede de Dios, no de Eliseo. Y así aumentaría aún más su fe. Dios toma lo que tenemos. Dios toma lo que tú tienes. Esa duda, esa incredulidad, Él la toma para suplir las necesidades. Solo debemos confiar en Él. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, dice Filipenses 4:19. Continuamos con los milagros de este hombre. Segundo de Reyes 4 del 8 al 37, largo texto. Eliseo y la tsunamita. Brevemente, más o menos dice así. Eliseo siempre pasaba por Sunem y allí había una mujer muy hermosa, muy distinguida. Y ella siempre le decía, venga, coma con nosotros, porfa. Y entonces él decía, bueno, listo, entremos a comer aquí. Pero un día ella le dijo a su marido, venga, tengo una idea. ¿Por qué no hacemos una cosa? Allá arriba nos sobra un pedacito de espacio, vamos a hacer una habitación, le vamos a poner una cama, una mesa, una silla, y cada vez que el hombre de Dios venga, pues hacemos la fácil. ¿Cuál es la fácil? Pues que se quede. Y dijo, listo, hagámoslo. El marido y ella se pusieron a trabajar, le hicieron la habitación, y entonces un día Eliseo le dice a su criado Giesi, venga amigo, ¿qué podemos hacer por ella? Esta mujer se ha preocupado mucho por nosotros. Y entonces dice Giesi, venga, listo, ¿será que quiere que yo hable con ella ante el rey o ante algún capitán? Entonces el hombre le dice, ¿sabe qué necesita ella? Un hijo. Un hijo. Y entonces Eliseo la manda a llamar y le dice, venga, le voy a decir una cosa. Mire lo que dice el versículo 16 del 4. Entonces él le dijo, por este tiempo, el año que viene abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, hombre de Dios, no engañes a tu sierva. Versículo 17, pero la mujer concibió y dio a luz un hijo al año siguiente en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y cuando el niño creció, llegó el día en que salió al campo donde estaba su padre con los segadores y un momento a otro dijo, ay, me duele la cabeza, dele una acetaminofén. No, el niño se fue para donde la casa y llegó y allá lo subió al terrado y allá quedó quietico. Y entonces la mujer le dijo a su marido, te ruego que me envíes, yo
Ojo, no solamente a los criados, sino a mí, para que yo vaya corriendo al hombre de Dios. Entonces le dijo el marido, listo, vaya. Y ella fue y llegó al hombre de Dios en el monte Carmelo. Pero antes le llegó Giezi y le dijo a Eliseo, le dijo, oye, mira quién viene allá de la tsunamita. Entonces Eliseo le dijo, váyase al trote, alcáncela y dígale a ver qué es lo que quiere. Entonces Giezi alcanzó a la tsunamita y le dijo, oye, ¿cómo estás? Y ella le dijo, divinamente, asustada de lo bien que me va, todo bien, gracias al Señor. Pero ella siguió su camino. Y cuando vio a Eliseo, se le tiró a los pies, se aferró a él y le dijo, Giezi la iba a quitar y le dijo, no, quieto, espérate. Su alma, mira, versículo 27, 4:27, su alma está angustiada y el Señor me lo ha ocultado, no me lo ha revelado. Y entonces en el versículo 28 le dice, Señor, ¿acaso pedí un hijo a mi Señor? ¿No te dije que no me engañes? Entonces Eliseo le dice, ciñe tus lomos, toma mi báculo en tu mano y vete. Si encuentras a alguno, no lo saludes, y si alguien te saluda, no le respondas, y pon mi báculo sobre el rostro del niño. Y la madre del niño dijo, vive el Señor y vive tu alma, que no me apartaré de ti. Entonces él se levantó y la siguió. Se fue primero Giezi, luego se fue Eliseo con la tsunamita. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Aquí vemos dos milagros. Dios le dio a la mujer un hijo cuando su esposo ya era viejo, y Dios le devolvió la vida a ese hijo cuando murió. Eliseo frecuentemente pasaba por esta casa. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Eliseo demostró el poder del Señor sobre la muerte, resucitando al niño. Mira lo que dice Segundo de Reyes 4:34. Entonces subió y se acostó sobre el niño y puso la boca sobre su boca, los ojos sobre sus ojos, las manos sobre sus manos y se tendió sobre él y la carne del niño entró en calor. Eliseo demostró el poder del Señor sobre la muerte, resucitando al hijo de ellos. Es una fantástica ilustración del esfuerzo y amor que se requiere para ganar un alma. Porque Eliseo murió con el muchacho mientras oraba por él. Pero venga, qué forma tan rara. Pues yo la verdad hace rato no veo una resurrección, una resucitación, no sé si esta sea rara o sea mejor. Lo único que sí le digo es que Eliseo murió. Eliseo murió con este niño. Por eso ella no quería hablar con Giezi. No le era importante hablar con Giezi. Por eso necesitaba hablar con el hombre de Dios. Por eso en el versículo 36 dice que cuando ella vino, le dijo, toma a tu hijo. Entonces ella entró, cayó de nuevo rendida a sus pies, se postró en tierra y tomando a su hijo salió. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien a estar atentos. ¿Por qué? ¿Por qué la Biblia nos quiere decir esto? Porque realmente lo más importante para Dios es tu corazón, es tu vida. Cristo murió por ti. Murió en la cruz del Calvario por tus pecados. Él murió brazos abiertos, abrazando a todo aquel que quiera venir en pos de Él. Hoy es la noche en la cual tienes que rendir tu vida a Él. Es muy importante, demasiado importante que lo hagamos. Rindamos nuestras vidas y nuestros corazones como lo hizo esta mujer ante el único que puede darnos la respuesta. Eso que tú tienes, ese poquito de aceite, Dios lo va a usar. Si tú te rindes a los pies del que todo lo puede. Por eso es un consecutivo. Por eso, a renglón seguido, sigue, y ya para finalizar, Segundo libro de Reyes 4:38, del 38 al 44. Cuando Eliseo regresó a Gilgal, había hambre en la tierra, y estando sentados los hijos de los profetas delante de él, dijo a su criado, pon la olla grande y cuece potaje para los hijos de los profetas. Habemos sancocho. Entonces uno de ellos salió al campo a recoger hierbas y encontró una viña silvestre y de ella recogió su falda llena de calabazas silvestres y vino y las cortó en pedazos en la olla de potaje porque no sabían lo que eran. Por eso dicen que
y lo sirvió para que los hombres comieran. Y sucedió que cuando comían el potaje clamaron y dijeron: ¡Hombre de Dios, hay muerte en la olla! Y no pudieron comer. Pero Eliseo dijo, versículo 41, traedme harina. Y la echó en la olla y dijo, sírvelo a la gente para que coman. Y ya no había nada malo. Ya no había nada malo. Esto es tal vez un inicio de la escuela de profetas de Samuel, quien la continuó también Elías. No todos los jóvenes eran hombres de fe. No todos eran hombres de fe, por eso lo de la gritería. Ninguno sabía lo suficiente en cuanto a comida para rechazarlo, pero ninguno tampoco sabía mucho en cuanto a Dios para sanarla. Muy seguramente el sabor les advirtió del peligro. Y volvemos a lo mismo, la harina no hizo que se pudiera comer aquella dañina comida dañina. Pero mediante la harina se consiguió un milagro similar al del agua que vertió sal. No es por lo que le aplique, échele harta salsa de tomate a ver si le... No, es por el poder de Dios que obraba en Eliseo. Al igual que Elías con la viuda de Sarepta, ¿se acuerdan allí en 1 de Reyes 17? Eliseo usó harina para demostrar el interés de Dios por el hombre. El interés de Dios por ti. Dios se interesa por el hombre y le ayuda. Sin duda Eliseo, el profeta, fue un hombre de milagros, sin importar la necesidad. Hemos visto aceite, hemos visto harina, hemos visto sal, hemos visto... Dios puede obrar por medio de tu necesidad y satisfacerla. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Confía en Él y Él hará. Confía en Él y Él hará. Si tú no confías en Él, eres semejante a esa ola, dice la Biblia. Confía en Él y Él hará. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Lo que pasa es que... Mateo 6.6. Es que fue que... Mateo 6.6. Mateo 6.6. ¿Qué dice Mateo 6.6? Aprendámonoslo. Y cerrada la puerta. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. ¿Lo crees? ¿Lo crees? ¿Lo crees? De rodillas delante de nuestro Dios, para estar de pie en medio de una sociedad que solo quiere ofendernos. De rodillas ante Dios, para estar de pie delante de una sociedad que lo único que quiere es humillarnos. ¿Se burlan de ti? Oremos por ellos. De rodillas. Ganamos nuestras victorias. Y cerrada la puerta. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo. Gracias te damos, Señor, por todo lo que haces y por todo lo que harás. Tenemos muy poco, Señor, pero tenemos. Nos falta mucho, pero más de ti. Perdónanos nuestras deudas. Enséñanos a perdonar a aquellos que nos deben. No nos dejes caer en tentación y líbranos del maligno, porque tuyo es el poder, tuyo es el reino, tuya es la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias, bendiciones, chao, chao.